Muy buenas a todos. En la clase de hoy vamos a hablar un poquito de física y concretamente voy a hablaros de óptica. Y más concretamente os voy a explicar, voy a hacer un ejercicio sobre la ley de Snell. ¿Qué establece la ley de Snell? Pues establece que la razón entre los senos de los ángulos de incidencia y de refracción es una constante que es igual al cociente entre las velocidades de la luz en los dos medios de propagación. Fijaros, aquí tenéis el esquemita básico. Tenemos un rayo de luz que incide sobre una superficie con un ángulo de incidencia, esta es la normal, ¿vale? Con un ángulo de incidencia, el que sea I. Y pasa de un medio a otro y se refracta. Es decir, los ángulos de incidencia y de refracción no son iguales, cuidadito. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que el rayo refractado se aleje de la normal, como sería este caso, o que se acerque a la normal. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? Pues lo vamos a saber con esto de aquí. Si N1 es mayor que N2, es decir, si el índice de refracción del medio 1 es más grande al del medio 2, entonces lo que ocurre es que se aleja de la normal. Tendríamos una situación tal como esta. Mientras que, en el caso contrario, es decir, si el índice de refracción del medio 1 es más pequeño que el índice de refracción del medio 2, en ese caso lo que ocurre es que se acerca a la normal. Esto nos va a servir también para comprobar si un ejercicio está bien hecho o no. Además también, esta ley de Snell, además de expresarla como el cociente entre las velocidades, también se puede expresar como el cociente entre los índices de refracción, simplemente sustituyendo aquí. Fijaros, si nosotros tenemos que el índice de refracción, la velocidad de la luz en el vacío, entre la velocidad en el medio que sea, sabemos que la velocidad será c entre n. Entonces, dividiendo v1 entre v2, sabemos que v1 será c entre n1 y que v2 será c entre n2. Entonces, si dividimos v1 entre v2, como os he dicho antes, será c entre n1 entre c entre n2. Que si lo hacemos, lo pongo así para que lo veáis más claro. Multiplicamos en cruz, será c por n2 partido de c por n1, que obviamente se me van a ir los valores de la velocidad de la luz en el vacío y me va a quedar n2 entre n1, que es justamente lo que os he puesto aquí. ¿Vale? Entonces, recuerdo, ley de Snell. La razón o el cociente entre los senos del ángulo de incidencia y de refracción es igual al cociente entre las velocidades de los dos medios de propagación. Si os parece, vamos a hacer dos ejercicios que os lo voy a dejar ahora en un enunciado y únicamente copiaré los datos e iremos resolviéndolos. ¡Vamos a ello! Vamos con el primer ejercicio. Me dice, un haz de luz que se propaga por el aire incide sobre la superficie del agua del mar, cuyo índice de refracción es 1,33, con un ángulo de 20 grados respecto a la normal. Y me dicen que calcule el ángulo de refracción. Vamos a ir poniendo. Este es el ejercicio número 1. Tengo una superficie de separación, sería esta, un medio 1 que es el aire, y un medio 2 que es el agua del mar. El índice de refracción del aire, si no me dicen nada, debo saberlo de todas formas, es 1. Y el índice de refracción del agua del mar, que si me lo estaban dando, es 1,33. Y además me dice que incide sobre la superficie del agua del mar con un ángulo de 20 grados respecto a la normal. Es decir, me están diciendo ya directamente cuánto vale el ángulo de incidencia. Porque dice respecto a la normal. Cuidadito con eso, ¿eh? Una cosa es respecto a la normal, que es esto, y otra cosa es respecto a la superficie de separación, que sería esto. Lo que tendríamos que hacer, si me hubiesen dicho, es respecto a la superficie de separación, sería 90, que sería este ángulo aquí, menos lo que me dice, menos el ángulo que me dice. Entonces, esto de aquí será el ángulo de incidencia, que lo voy a apuntar también, que me dice que son 20 grados. Y me piden que calcule el ángulo de refracción. Ok, vamos a analizar lo que he puesto ya aquí. Sabemos que N1 es más pequeño que N2, ¿no? Uno es más pequeño que 1,33, pues vámonos aquí. N1 más pequeño que N2, por tanto, tiene que acercarse a la normal. Lo apunto también por aquí. Se acercará a la normal. ¿Qué va a implicar esto? Pues lo que va a implicar es que el ángulo de refracción tiene que ser más pequeño, al resolverlo, que el ángulo de incidencia. Es decir, tiene que ser más pequeño que 20 grados. Pongo así. Si me da que el ángulo de refracción es mayor a 20 grados, algo he hecho mal, ¿vale? Esto es una pistita que me va a servir pues, para comprobar que el ejercicio esté bien.
Ok, pues vamos al lío. ¿Qué tengo que aplicar? Pues obviamente tendré que aplicar la ley de Snell. ¿Qué me dice la ley de Snell? Pues la ley de Snell lo que me dice es que la razón entre los ángulos de incidencia y de refracción es igual al cociente entre las velocidades o es igual al cociente entre los índices de refracción. Cualquiera de las dos me vale. ¿Ok? Esta expresión de aquí. ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué tengo que despejar? Tengo que despejar el ángulo de refracción y tengo los índices de refracción. Por tanto, me voy a quedar esta parte de aquí. No le voy a hacer mucho caso. ¿Bien? Vamos a multiplicar en cruz. ¿Cómo me quedaría? Seno del ángulo de incidencia por N1 será igual al seno del ángulo refractado por N2. Y ahora ya se lo tengo arriba. Pues ahora ya lo despejo y me quedaría que el seno del ángulo de refracción será igual a N1. Esto que está aquí multiplicando pasaría dividiendo. Partido de N2 por el seno del ángulo de incidencia, que vamos a ir sustituyendo. N1, ¿cuánto vale? N1 vale 1. Y N2, 1,33 por el seno del ángulo de incidencia, que eran 20 grados. Vamos a coger la calculadora y sería 0,257. Pero esto no es lo que a mí me piden. A mí me piden el ángulo de refracción, no el seno del ángulo de refracción. ¿Cómo se calcula entonces el ángulo de refracción? Pues haciendo el arcoseno de este numerito que acabamos de obtener. Entonces, el arcoseno de esto, que sería 14,9 grados. Que esto ya sí sería, es decir, el ángulo de refracción serían 14,9 grados. Que obviamente está bien, porque el resultado, como estáis viendo, el ángulo de refracción es más pequeño que el ángulo de incidencia. Es decir, esto quedaría, pues más o menos una cosita así. Y este sería el ángulo de refracción. Lo pongo así. ¿Ok? Y este sería el primer ejercicio. Vamos ahora a continuación a hacer el segundo ejercicio. ¡Vamos a ello! Vamos con el segundo ejercicio. Me dice, un rayo de luz que inicialmente se propaga por el aire penetra en un medio transparente con un ángulo de 30 grados respecto a la superficie de separación. Cuidado con eso. Si la velocidad se reduce a 4/7 partes de su velocidad inicial, determina cuál será el ángulo de refracción. Ok, vamos a ir poniendo otra vez el esquemita. Tengo un medio 1, que es el aire, y el medio 2, que es un medio transparente, que no me dan ningún dato más, así que no pongo nada más. Dice que el rayo de luz incide con un ángulo de 30 grados respecto a la superficie de separación. Es decir, el ángulo con el que está incidiendo estos son 30 grados. Cuidadito con eso, porque el ángulo de incidencia es con respecto a la normal, no con respecto a la superficie de separación. Cuidado con eso. Y después me dice que la velocidad se reduce a las 4/7 partes de la inicial. Es decir, la velocidad inicial, como es en el aire, pues le llamo c. Y la velocidad aquí en el medio transparente me dice que es las 4/7 partes de la velocidad 1. Por lo que es lo mismo, las 4/7 partes de c, que es la velocidad de la luz en el aire. O en el vacío, se puede considerar igual. Bien. Y me están pidiendo que calcule el ángulo de refracción. Se puede considerar igual, me refiero a que vale lo mismo, ¿vale? La velocidad de la luz en el aire o en el vacío es c y vale lo mismo. Muy bien, vamos a ir sacando más datos. Si a mí me están dando el ángulo que forman el rayo con la superficie de separación, podré sacar el ángulo de incidencia. ¿Por qué? El ángulo de incidencia será 90 grados menos esos 30 grados que forma el rayo con la superficie de separación, que serán 60 grados. Perfecto, ya tengo el ángulo de incidencia y también tengo las velocidades, por tanto podré sacar el ángulo de refracción sin ningún problema aplicando la ley de Snell, que dice que el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo refractado es igual al cociente entre las velocidades en los dos medios de propagación. Las velocidades de la luz, los dos medios de propagación.
Vamos a multiplicar en cruz. Este por este igual a este por este. Lo pongo. Seno del ángulo de incidencia por V2 será igual al seno del ángulo refractado por V1. Y ahora vamos a despejar esto. El seno del ángulo refractado, de refracción, será igual, V1 es lo que lo tengo que quitar, por tanto será V2 entre V1 por el seno del ángulo de incidencia. Y ahora ya vamos a sustituir. ¿Cuánto vale V2? Pues los 4 séptimas partes de C entre V1, que vale C. Y esto por el seno del ángulo de incidencia que hemos dicho que eran 60 grados. Ok, las velocidades de la luz, C, se va a los dos sitios, y cojo la calculadora, que tengo aquí, y resolvemos. Y esto daría 0,495 aproximadamente. Pero eso no es lo que me piden. Lo que me piden es el ángulo de refracción, no el seno del ángulo. Por tanto, tengo que hacer el arcoseno de 0,495. Lo hacemos y daría 29,66 grados. Es decir, el ángulo de refracción será igual a 29,66 grados. Por tanto, lo que ocurrirá, lo voy a poner también en naranja para que se vea, es que se acercará a la normal. Esto será el ángulo de refracción, que valdrá 29,66. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido. En cualquier caso, todas las dudas que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea a través de los comentarios del vídeo, a través de mi correo electrónico, que podéis encontrar en mi blog, fran_sb_@hotmail.com. Además, os voy a dejar una imagen con todos los enlaces a mis redes sociales para que también podáis preguntarme y seguirme, pues, todo lo que vosotros consideréis oportuno. Muchas gracias, un saludo y no olvidéis suscribiros.